que nos han lanzado. Creo que esta casi que ha salido, era sobre el PGO. ¿Qué pensáis sobre el PGO, que empezó a redactarse en 2004 y no se ha aprobado? Y habría que aprobar el que tenemos como sea, o tirar la bola de demolición y empezar con uno nuevo. Todas las indicaciones que tenemos y todo lo que nos sugieren y nos dicen es que hacer actualizaciones pues puede servir bien para cubrir unas necesidades urgentes pero hay que rehacerlo. Pero sí, hay que trabajar en un documento que dé cobertura real a las necesidades en global, a las necesidades que hay hoy en día. Obviamente no se parte de un documento completamente nuevo, se parte de un núcleo y se parte de una raíz, ¿no? Pero todas las indicaciones que tenemos son al hilo de eso. ¿Y vosotros? O recomendaciones más que indicaciones. Bueno, el documento tiene muchas cosas muy buenas. Hay que recordar que un plan general, esto no lo sabe el público en general, pero un plan general se compone de muchos informes o muchos estudios sectoriales y es un documento de cierta complejidad. Entonces, muchos de esos estudios o digamos de estas separatas que constituyen el documento en su conjunto están fenomenal. Yo he visto ahí análisis de comunicaciones a nivel de todos los sentidos que son muy importantes, o sea, y que están muy bien hechos. Entonces creo que eso merece la pena. Después, evidentemente, el documento se diseñó con una expectativa que, bueno, que se ve que tenemos que actualizarla. Yo, no sé, creo que sería, aprovechemos todo lo bueno de este documento y tratemos de encargárselo a gente que si es de aquí, mucho mejor. Eso es mi opinión. Estoy de acuerdo en el último apunte que hace Sergio. Si es gente que no solo va a venir a pisar el terreno, y tenemos la experiencia, por ejemplo, del catálogo de caminos inconcluso, incompleto e insuficiente que ha hecho una empresa de fuera, ¿no? A instancias de lo que le marcaba el equipo de gobierno, pero lo ha hecho una empresa de fuera que, claro, si no vas a ver el camino y además el camino no está dentro de lo que te han dicho, no lo hace. Con el plan general puede pasar lo mismo, entonces yo estoy de acuerdo con lo que plantea Sergio. Pero hay una cuestión en cuanto al PGO, que es que el consenso de que hay que hacer uno nuevo y hay que partir de cero, y eso no quita que podamos aprovechar lo que sea aprovechable del vigente, ya existe. Es decir, todos estamos de acuerdo en eso. Pero es que además nos hemos puesto de acuerdo hace mucho tiempo en eso. ¿Qué proponemos desde Izquierda Unida o qué creemos que sería lo propicio? Empezar ya, pero no solo hablando con la empresa o con ciertos actores implicados, sino un proceso real de participación, hablando con agentes de desarrollo económico, empresas, asociaciones de vecinos, colectivos, además de partidos políticos y demás, ¿no? Intentar de manera estratégica implicar al máximo de la población de Puente Genil posible, porque esto termina afectando al día a día en los barrios, en la aldea y demás, ¿no? Mi propuesta sería mucha participación y empezar ya a trabajar. Vamos, que sí, pero que esté de acuerdo en que el plan general que hay que hacer, básicamente hay que empezar de cero y punto. No, pero bueno, era por contestar a la pregunta de uno de los foreros. Esta también es un poquito larga. ¿Qué pensáis de la privatización que se hace del espacio de la Matallana? Es decir, lo que hemos hablado antes de los chiringuitos que se han estado montando dentro de la Matallana por parte de la gente de hostelería y demás, que de alguna manera se ha dejado mangancha o se dejó mangancha durante un tiempo, y es verdad que se montaron más de la cuenta, y ¿qué opináis del tema? Que creo que más o menos lo hemos visto, digo por tampoco extendernos mucho. Si queréis aportar algo más de lo que ya se ha visto. Bueno, yo creo que lo hemos explicado antes, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo en que la hostelería necesita el apoyo de las terrazas hoy día, y además creo que ahora mismo más que nunca, y en eso tenemos que ser muy generosos con la hostelería en todo ese sentido, pero la proliferación de estas edificaciones efímeras, o como queramos llamar, no nos ha salido bien, ha sido desastrosa, y bueno, y yo creo que hemos de alguna manera hemos empeorado la imagen de la calle principal de Puente Genil, que es la Matallana, totalmente, sí. Y entonces tenemos que trabajar en una estética diferente, ¿no? Como decíamos, con los toldos a ras de techo, de manera que haya amplitud, de manera que no se pierda luz y recuperemos el dominio público en todos los sentidos. Oye, que cuando se corta la calle, a lo mejor también se puede ocupar con velador incluso la calzada, o sea, claro, que es otro recurso que solo vemos, claro, en muchos sitios, se ve en muchos paseos de otras ciudades, pero bueno, yo sí considero que hay que mantener la calle en esa condición de semi-peatonalidad que tiene la Matallana, con tráfico a muchas horas, y cortarlo a horas que no tiene sentido que haya tráfico, que eso estaré de acuerdo. Al final no se trata de coartar la posibilidad de que la restauración monte veladores, ¿no? No se trata de eso. Se trata de hacer un uso responsable de ese espacio
y que genere el menor impacto y sobre todo permanente a todo lo que es el entorno, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos perfectamente de acuerdo en que hacer el uso de los veladores de la Matallana, siempre y cuando no genere un problema de movilidad para las personas que no están sentadas en esos veladores, los tres estamos perfectamente de acuerdo, y a cualquiera que le preguntemos seguro que va a estar de acuerdo. Cualquiera que haya llevado un carrito, que suele ser lo típico que te suelen contar siempre, y creo que los tres, claro, pero antes o después lo habéis llevado. Lo que hay que hacer es que ese uso que se hace sea responsable y que no sea un mobiliario permanente, porque al final no es de lo que se trata. Claro, yo, bueno, un poco por matizar, es un uso privativo, no una privatización, un uso privativo de ese espacio por el que los hosteleros pagan. Yo estoy de acuerdo con que es necesario, no solo ahora en esta coyuntura, sino a partir de lo de la ley del tabaco y demás, pues hacían necesario el disponer de esta infraestructura y demás. Es cierto que la cosa se ha ido de madre, pero mi pregunta es ¿por qué no se regula? Porque es que sí existe ya existe la herramienta y existe un reglamento aprobado en pleno de colocación, estética, uso, medida y demás, y lo único que falta es ponerlo sobre la mesa y exigir a la hostelería de Puente Genil que lo cumpla, no hay más. Claro, yo entiendo que sin un inspector de obras, de urbanismo, de espacios tales dedicado a esto, que esté apercibiendo, que esté controlándolo, pues la cosa se descontrola. Cuando no hay control se descontrola, aunque exista ese reglamento. En muchos casos no se ha controlado ni siquiera cuando ya ha habido, después del estado de alarma y demás, en las terrazas, la distancia establecida por el tema del COVID y demás. En muchos casos todo el mundo sabe que tampoco se ha cumplido y no se ha hecho cumplir. Acaba de dar en el clavo de la siguiente pregunta, porque era la inspección de obras. Preguntan bastante, además era una pregunta recurrente sobre hasta ahora pues no está habiendo una inspección de obras especialmente exhaustiva, o directamente no la está viendo, no digo en los últimos años, y ahora mismo prácticamente no hay ninguna. De hecho se habla de la declaración declaración responsable para ir al local, pero son cuestiones distintas. Y eso es lo que a lo que me refería, que eso es lo que preguntan. Por un lado preguntan por la ausencia de una inspección de obras, tanto en obra pública, es decir, obras que se están deteriorando y demás historias, como directamente a la hora de abrir un local y demás, y la reforma que vayas a hacer. El caso del inspector urbanístico y el inspector de obras es un caso que está contemplado dentro de lo que era la oferta pública de empleo, que ya se aprobó en pleno, que está consignada en presupuesto, que todo está en marcha y que la herramienta administrativa para que se cubra ese puesto, desde que dejó de cubrirse por la jubilación de la persona que lo hacía, que además trabajaba dentro de la policía local, pues es verdad que es una cosa que tenemos que cubrir, ¿no? Eso y la declaración responsable son cuestiones que a lo mejor, aunque parezca que vayan ligadas, pero no es del todo así. La declaración responsable no es más que una herramienta administrativa que reduce burocracia a la hora de lo que son los trámites urbanísticos. Lo que se pretende es favorecer la agilidad de todos los procesos urbanísticos, ¿no? Es muy buena desde el punto de vista de la agilidad, no tiene exactamente que ver con el inspector urbanístico, pero obviamente el día que haya un inspector urbanístico, que esperemos que lo haya lo antes posible, porque para eso estamos trabajando, cuando haya un inspector urbanístico pues tendrá tanto que velar porque esas declaraciones responsables se cumplan, como aquellas cosas que no entren dentro del amparo de la declaración responsable pues estén suficientemente justificadas en lo que es el área de urbanismo. ¿Quién sigue? Yo respecto a mí me sorprende un poco escuchar al Consejo de Urbanismo, no sé si el equipo de gobierno era el único que no sabía con 2 años de antelación que el inspector de obras se jubilaba. Porque estamos trabajando, está muy bien, pero ¿por qué no se ha previsto? Y oferta de empleo público se ha aprobado un año anterior, es la primera de la historia del ayuntamiento, no es la de este año. ¿Por qué no se ha previsto? Había una falta de planificación que no se puede negar, había una falta de previsión que no se puede negar. Y eso está generando problemas. La gente sabe que no hay inspectores de obras y la gente está aprovechando para saltarse la norma en muchos casos. Yo creo que eso, hombre, el estamos trabajando está bien, pero el tener una previsión. Y hemos hablado de hacer una auditoría de cómo funciona el área de urbanismo, si existe la suficiente planificación, si existen las herramientas para dar respuesta. Y esta es la prueba de que no existe y de que es necesaria esa auditoría que se nos niega. Entonces, vamos, me parece que había una serie de líneas de trabajo, una serie de propuestas que no pudieron llegar a materializarse y lo que llevaron fue a crear la convocatoria de plaza pública de inspector de urbanismo y es como se ha terminado. ¿Cuánto tiempo llevamos sin inspector de urbanismo?
desde la jubilación, yo no sé exactamente. Un camino de 2 años, creo que calculo. No lo sé, yo no sé contemporizarte exactamente. Esto fue antes, pues, la jubilación fue anterior a COVID. Creo que el concejal de urbanismo debería saber con qué gente desde cuenta que su yo equipo. soy Desde concejal de urbanismo no hay inspector. Exactamente. Y yo soy concejal de urbanismo desde junio del 2020. Debería haber estado previsto antes y debería estar solucionado ya, ¿no? Yo creo que las soluciones se tienen que dar en tiempo Existían otras líneas en las que se pretendía tener ese inspector de urbanismo que al final no pudieron materializarse y es lo que ha llevado a convocar esa plaza. Que pudiera haberse hecho con más agilidad, con menos agilidad, antes o después, no lo voy a discutir. A lo que me refiero es que había un plan. Antelación. Pero había un plan con antelación que no pudo materializarse y que por tanto provocó que hubiese que sacar la plaza. Lo que no había entonces era un plan B. A lo mejor no había un plan D y falló el A, el B y el C. Bueno, pues si fallan todos, entonces esa auditoría sí que ya no es recomendable. La cuestión es que al final lo que tenemos es una convocatoria publicada ya y estamos esperando que se cubra esa plaza porque creedme, y os digo que el primero que quiere, espera y desea que haya un inspector de urbanismo lo antes posible soy yo. Eso lo que no tenemos es tener claro. Bueno, si no seguimos, por Dios. Vayamos un poquito más dinámico. Preguntan por el aseo en la Plaza de Abastos, que está hecho polvo por lo visto, no lo he usado, no sé cómo está. Y no es accesible, además. Exactamente, y que no es accesible. Además, esa es una de las consultas públicas que han hecho. Sí, yo quiero, al hilo de lo que estás diciendo, bueno, yo no conozco el caso, pero vamos, lo he visto en el foro publicado. No conozco el caso, pero sí que llama un poco la atención el caso de la Escuela de Educación de Adultos, que también se ha publicado una cuestión de que se ha modificado una rampa que estaba, digamos, bueno, con una pendiente mucho mayor de lo que permite la normativa, que además se ha hecho la modificación y no se ha corregido el defecto de la pendiente, es decir, habiendo espacio para haber desarrollado una rampa hasta llegar digamos, a la línea de la puerta con más suave, que es lo que te pide la norma, con una pendiente menor. Y entonces, hombre, llama poderosamente la atención que un ayuntamiento que debería de ser ejemplificador en todo lo que hace, cuando lleva a cabo una actuación en un edificio, no se tenga en cuenta esa cuestión. Y vamos, lo han denunciado en las redes y la verdad es que me parece inexplicable. O sea, que se actúe sin cumplir la normativa que es obligatoria en obras que son de índole propiamente municipal y en edificios municipales. No, conozco la pregunta a través del foro porque la vi. No sé en qué estado se encuentra, es que yo no he estado en el baño de la plaza. Yo no he estado, la verdad es que no he estado, no lo he comprobado, pero bueno, entiendo que si alguien lo dice, algo es lo que tendríamos que trabajar y es una de las cosas pues que tendríamos que mejorar, y si hay que mejorarlo, pues se estudiará mejorarlo en futura. Hay que darle solución ya. Yo esperaba más sensibilidad por parte del concejal porque la primera pregunta que hizo en pleno señor Moreno, Chencho, fue precisamente sobre accesibilidad a la plaza de Abastos, que era una accesibilidad de la que hablaba que estaba cubierta por la zona principal, que tenía rampa. La que no está cubierta es la de los servicios, y la gente que va a la plaza en silla de ruedas con otro tipo de movilidad, años después encuentra que ese deterioro paulatino con los años no se ha solucionado y no es accesible. Y estamos hablando de obras bastante más baratas que un gran pabellón. Bueno, hay otra de las preguntas que además se ha repetido en varias veces, quejas de los badenes, algunos que están sin terminar, el de la Avenida de la Estación, que la habéis comentado más o menos antes, y preguntan, que es algo que además ha surgido ese comentario en varios sitios, que no sé hasta qué punto es real, que están fuera de legislación, sí. O sea, que estamos fuera de... ¿Sí? Estamos fuera de normativa con los badenes que tenemos y los resaltes que tenemos aquí. Porque cuando se pusieron muchísimo esa legislación. Es una cuestión, esto es verdad que es una cuestión, creo que es casi un endemismo de Puente Genil. Es decir, que llevamos 20 años haciendo mal los badenes, o sea, eso hay que reconocerlo. No sé si, bueno, es increíble porque hay una normativa que te... Bueno, es verdad que la normativa, que si solo es aplicable a carreteras, pero mire usted, si no hay una recomendación para vía urbana, utilice la de carretera, que lo que se trata es de que el coche no te lo deje allí cuando estás pasando o sea, que no rompan los amortiguadores. Al final el modelo de no Badén, porque Badén está mal dicho, porque Badén en verdad sería para abajo, el modelo de resalto óptimo que habría que, y aparte el que mejor funciona porque es donde más frenan y donde cuando pasas despacito menos problemas tienes a la larga con el coche, es los de la parte del bulevar que hay al final de la avenida de la estación, ya casi llegando
a donde empieza la Matallana. Los que tienen un espacio en medio. Exactamente. Ese es el modelo óptimo y el que con la bici el que menos molesta, también claro, te digo la verdad. No, pero es que al final es... Porque aquellos que suben y bajan no son los más recomendables. Lo mejor es ese modelo. Y además genera la meseta por la que se puede cruzar con el paso de peatones con las medidas necesarias para poder cruzar. Pero la queja creo que viene por lo de Avenida Europa, que tiene, creo que está metido en presupuesto por fin, después de no sé cuántos años, que tiene un estado lamentable, lo de la Avenida Europa, donde está el Instituto Andrés Bojoyo y aquella zona, que está cacho, que además el otro día un caballero que en silla de ruedas que el problema es que la silla por la calle, se clava me decía de la acera que la silla efectivamente que es que no pueden cruzar por ahí porque además no llegan hasta la línea de bordillo, sino que se corta antes y dejan un pequeño hueco para pasar el agua que no permite pasar bien con porque son badenes que además de que en ese están fuera de legislación hoy, porque en ese momento se hicieron sin una legislación sobre la mesa y además tienen 20 años de deterioro esos badenes. A mí lo que sí me parece que se ha hecho bien es, o me da la sensación que ayuda a evitar mayores velocidades son los de chincheta que se han puesto ese tipo de resaltes. Y mira que ninguno dábamos un duro por ello, ¿eh? Sí, no, pero me da la sensación. Y lo que entiendo es que, vamos, lo hemos reclamado es que se haga, por ejemplo, en la zona de Avenida de la Estación. Tenemos una escuela infantil donde entran y salen vehículos, una zona además de paso de, bueno, la vía del colesterol esta, ¿no? Y, hombre, yo creo que sería importante avanzar en ese sentido porque yo creo que ha estado bien, ¿no? Lo de los resaltes. Y Avenida Europa, al hilo de que estábamos hablando de accesibilidad, sí me trasladan también que las esquinas, o sea, los enlaces en las esquinas y en los cruces no tienen el rebaje adecuado para las sillas de ruedas. O sea, que creo que es una avenida lo suficientemente importante en cuanto a tránsito como para que se tenga en cuenta también. Vamos a terminar porque es que si no, nos vamos a comer el tiempo por completo porque nos hemos extendido con lo otro por culpa vuestra. Con un clásico. ¿Qué se sabe del cuartel de la Guardia Civil? Bueno, el cuartel de la Guardia Civil está todo en manos de lo que es la propia Guardia Civil. Desde aquí se han hecho todos los movimientos que se podían hacer para que se complete el traslado ya al 100%. ¿Cuándo se va a hacer eso? No lo podemos saber. Esperamos que sea lo antes posible, pero lo que sí es que todo lo que había que hacer o todo lo que se había pedido que hiciese el Ayuntamiento de Puente Genil, el equipo de gobierno, como lo queramos llamar, todo lo que se ha hecho ahora está en manos de lo que es la propia Guardia Civil de que pueda materializarse o de que nos requiera otro tipo de cuestiones a las que tendremos que darle respuesta. Pero a día de hoy no tenemos cosas pendientes que trasladarle a la Guardia Civil al respecto. Pero lo más pronto posible, pero no tenemos fecha. Sí, Pedro Sánchez no está volcado, desde luego, con Puente Genil, no está especialmente volcado. Vamos, lo vemos con todos los proyectos relacionados con Puente Genil y el gobierno central, que están completamente bloqueados, como es la obra del embalse de Cordovilla, lo vemos como es el traslado a un cuartel de Guardia Civil que está terminado y que encima el otro día lo contábamos en el pleno, es que me decía un Guardia Civil, vamos, que se había desprendido un trozo del tejado allí se había hundido en una de las salas del cuartel. ¿Del nuevo? No, del nuevo no, del antiguo. Bueno, pero ya es una cuestión de dignidad de los agentes, vamos, de los guardias civiles que están deseando trasladarse y aparte una necesidad de modernización para Puente Genil importantísima. Estos son de las cosas, hombre, que hace que te hierva la sangre ya y me entiendo que a los ciudadanos no les encuentran una explicación. Y yo creo que al final pues tendremos que acabar haciendo una movilización ante la desgana, la desidia, la dejadez, el abandono del ministro Marlaska, que por cierto ya hacía mucho tiempo que tenía que haber dimitido de su cargo. Bueno, yo como no está el PSOE y no soy sospechoso de defender al PSOE, pero sí me gustaría puntualizar algo. Creo que ningún partido, ninguno, puede presumir de buena gestión respecto a lo que tiene que ver con el futuro del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil. Ni desde el gobierno local, ni desde el gobierno central, porque también ha habido una horquilla y un margen de avance con gobiernos también del Partido Popular y con el de, yo me sumo también a la crítica, pero lo digo por repartir un poco las responsabilidades, con gobierno del Partido Popular, con gobierno del Partido Socialista y con gobierno de todos los colores y composiciones en el Ayuntamiento, y no creo que podamos sacar pecho, pero es cierto que es una cuestión que ya no se le puede decir más a la ciudadanía, que estamos metiendo dinero en el mantenimiento de una infraestructura y, como ha dicho Chencho, pues bueno, ya está todo a punto y es verdad que ya le vale se está demorando en exceso y la verdad es que ya... ¿Y por qué? Pues esa duda creo que la tiene todo el mundo. Pues no lo sabemos. Yo, si supiéramos seguro que trabajaríamos por ponerle
por poner remedio, ¿no? Pero al final lo que contrasta es que cuando mantienes reuniones con la propia Guardia Civil, tanto a nivel del personal de aquí como a nivel de entes superiores, y todo el mundo, o sea, nadie pone una pega al respecto de decir, oye, pues no, al contrario, todo el mundo es colaborativo en el sentido de decir, sí, esto hay que resolverlo ya y mientras antes mejor, pero la realidad es que al final el trámite burocrático se está excediendo en exceso, porque hay que reconocerlo, se está excediendo en exceso, por no decir en mucho exceso, y que mientras antes se haga el traslado, mejor para todos, porque es que es lo que quiere todo el mundo. O sea, no hay nadie que haya manifestado ni abierta ni cerradamente que no quiera que se ejecute ese traslado. Pues mientras antes se ejecute, mejor. Esperemos que en el debate del año que viene no lo contemos. Yo siempre suelo decir lo mismo, cuando nos quite la piscina cubierta, que ya no sea un tema polémico, nos quite la matallana, que deje de ser un tema polémico, el cuartel de la Guardia Civil, en la tertulia de Onda Cero, no sé de qué carajo vamos a hablar, pero bueno, que... Saldrán otros. Ya, supongo que sí, que nos queda la última intervención de 2 minutos de cada uno, ¿vale? Y si habéis dejado algo en el tintero, así, el momento es ahora. Vamos a intentar que sean 2 minutos, a ver si... que antes no hemos columpiado, nos harta. Empezamos con Chencho, luego Jesús David y luego Sergio. Así que lo que te hayas quedado en el tintero, el momento es ahora. No, bueno, en primer lugar, agradecer a mis compañeros el tono constructivo que hemos tenido durante todo el debate, de aportar ideas y no haberlo convertido en una guerra política. Creo que era el espíritu y el sentido que se le quería dar al debate y también la conducción, ¿no? Yo, como pilares fundamentales del tiempo que hemos estado aquí, refuerzo la idea de que tenemos que seguir trabajando en la elaboración del PGO. Veremos cómo salvamos el tema de la ley lista, que al final esperemos todos que se apruebe. También el hecho de finalizar por fin la incorporación del inspector urbanístico para poder dar vía libre a todas esas cuestiones que urbanísticamente también están un poco más atascadas desde el punto de vista de la delegación, y seguir trabajando en esas líneas marcadas que tenemos en determinados aspectos de lo que creemos que tenemos que mejorar en Puente Genil, ¿no? Pienso que sigue siendo interesante trabajar en la línea de buscar un modelo de ciudad más sostenible desde el punto de vista de la movilidad, evitando o tratando de generar políticas que no es que eviten, pero sí que hagan más atractivas movilidades distintas a la que son los vehículos de tracción mecánica, ¿no? Coche y todo esto, pues con una ordenanza que regule el uso de los patines, con zonas, por ejemplo, para que podamos llegar, esos patines pues puedan también ubicarse en zonas. Creo también que tenemos que seguir en la evolución que están siguiendo los parques y fomentar el uso de que haya esas zonas verdes, y urbanísticamente implementar que en aquellas zonas nuevas o en aquellas zonas en las que actuemos tengamos que usar el árbol y la vegetación como elemento constructor propio de todo aquello que vayamos modificando, ¿no? Y bueno, ya veo que he cumplido el tiempo, o sea que muchas gracias por la iniciativa, un placer haber participado, y gracias también a mis compañeros. Pues... Vale, intento ceñirme, a ver si también lo clavo. Bueno, sí, gracias también al resto de portavoces de los grupos por el tono del debate, por la idea. Es un placer siempre que existan estos espacios. Gracias al medio por ofrecérnoslo, gracias a la gente que nos sigue desde su casa y que ha participado también. Y voy a hacer un pequeño resumen, voy a intentar no pasarme del tiempo, de la idea donde creemos desde Izquierda Unida que debe ir un proyecto de ciudad, un modelo de ciudad encarado al futuro, ¿no? Y creemos, lo ideal es que en Puente Genil podamos elegir cómo movernos, o sea, que pueda elegir y no esté obligado a tener que ir en coche sí o sí, si decides hacerlo, que sea fácil moverte de esa manera, o más fácil moverte en bicicleta, más fácil ir andando a los sitios o con estos vehículos de movilidad personal. Hemos presentado una propuesta de ordenanza que lo regule para facilitarlo con seguridad vial para los peatones y para conductores. También creemos, y vamos a llevar esa propuesta, que hay que propiciar una oferta de vivienda al alquiler para la gente joven, para establecer proyectos de vida, sobre todo en un pueblo como Puente Genil, con un 50% o más de un 50% de paro juvenil, con tanta precariedad laboral en la gente joven. Creemos que el ayuntamiento puede propiciar que haya alquileres más baratos, negociando con los grandes tenedores
de vivienda. Y luego además no solo que en Puente Genil haya mejores zonas verdes en las que hay, más zonas verdes que nos hace falta, sino más verdes en las zonas, que Puente Genil deje de ser un erial de alcorques vacíos, de árboles que se retiran, de poda absolutamente indiscriminada o agresiva sobre los árboles, porque necesitamos, y ahora estamos pasando el tiempo de la canícula, pues necesitamos sombra y necesitamos aire limpio y no podemos seguir permitiéndonos ese abandono. Reforestación de laderas también, por supuesto, y todo el entorno del río ponerlo en valor. No lo he dicho durante el debate, pero no compartimos la idea de alicatar la orilla del río para hacer una urbanización, para una piscina al aire libre, en un entorno que actualmente está degradado, pero que habrá que recuperar medioambientalmente. Y estamos seguros de que en Puente Genil hay otros espacios donde establecer esa piscina al aire libre. Puente Genil no se puede seguir permitiendo perder trenes de desarrollo económico y, lo pongo en lisa, Campo Real, polígonos industriales y corredor ferroviario que no nos puede pasar de largo. Hay que proteger lo antiguo para que no se haga viejo, y estoy hablando de patrimonio, ya hemos dado algunas pinceladas sobre dónde debe estar la urgencia, y un modelo de ciudad equilibrado, que no haya solo unos barrios centrales que acaparen el mantenimiento y la inversión, sino aldeas, barrios periféricos y mantenimiento y política del día a día, manteniendo sobre todo las inversiones que algunas que se han hecho recientemente se han hecho a perder. Yo creo que esa ciudad cohesionada es la ciudad de futuro, la ciudad amable que necesita Puente Genil. Has dado unas hartas sudas. Pues sí. Cuando se tiene mucha idea y que está mucho rato diciéndolo. Sergio. Muy bien, bueno, pues lo primero, muchas gracias. Yo creo que ha sido interesante. Le agradezco también al resto de contertulios, compañeros que hemos estado aquí. Y bueno, yo creo que es importante. Es un tema fundamental. Yo me gustaría que todas las personas entiendan que el urbanismo es una cuestión importantísima para el futuro de una ciudad, para el futuro y, si me apuras, para el presente, porque el tener un plan general lo primero que da es certidumbre. Cuando tú quieres atraer inversión de fuera, cuando quieres que haya inversores en Puente Genil, lo primero que quieren es unas normas del juego claras para poder invertir aquí con seguridad, y por eso es tan importante que tengamos un plan. Paco Rosell, o Francisco Rosell, que es el director actual del Mundo, que antes fue director del Mundo Andalucía, escribió un ensayo que se llamaba 30 años de nada, dedicado a la sucesión de gobiernos del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Pues en Puente Genil estamos en el episodio que se llama 10 años de nada en materia de urbanismo, es decir, porque nos encontramos prácticamente en la casilla de salida, como ha quedado demostrado a lo largo de la conversación de hoy, y hay temas importantísimos que abordar. Por eso lo que pedimos con inmediatez, debate, escuchar no solo a asociaciones de vecinos, no solo escuchar a los grupos políticos, sino por encima de todo escuchar a los promotores, a los técnicos dedicados al urbanismo, que son la gente que puede aportar ideas de cuáles son las cuestiones necesarias para poder invertir en Puente Genil. Que apostemos fuerte por cuestiones como ese gran proyecto de movilidad hacia el sur, que es la Ronda del Río de Oro y el puente de Torremembrillo, que aprovechemos los fondos europeos que hay para emisiones bajas en carbono, y en esa línea creo que encaja perfectamente esta propuesta. Que aprovechemos también el gran proyecto vertebrador de la naturaleza y de la tradición y de la historia del ferrocarril en Puente Genil, que sería la conexión de la vía del aceite y básicamente nuestro casco urbano. Termino con la necesidad que hemos dicho en materia de polígonos de grandes superficies. Es importante que nos sentemos con inmediatez a hablar de todo esto. Pues chicos, ahora me toca a mí, que muchas gracias. Oye, que ha sido un puntazo, un debate de este tipo, muy tranquilo, muy sosegado, habéis portado como niños grandes. A mí este tipo de cosas me encanta cuando nos dejamos la crispación que en muchas ocasiones te encuentras en el pleno municipal o en un debate mucho más próximo a las elecciones, que creo que puede ser bastante menos constructivo, porque todo el mundo va a colar su gol de turno y cuesta mucho trabajo que se propongan cosas más o menos útiles, y de aquí han salido un montón de cosas interesantes. Luego haremos corte y lo sacaremos por ahí. Que repetiríais, sí, ¿no? Totalmente. Invitáis a los demás que se vengan, cada uno de los tus compañeros de cada uno de los del gremio, es que no se comen a nadie. Dentro de lo que cabe nos hemos portado bien todos y esto ha sido bastante constructivo. Yo siempre voy para adelante con todo lo que... Sí, tú normalmente toreas en cualquier lado. Claro, yo no... Que nada, chicos, que muchas gracias por hacerlo. Muchísimas gracias a los que hayan estado al otro lado en directo, sin ver a la selección española, que lo es una barbaridad. Y nada, los cortes creo que merecerá la pena verlos luego también en diferido. Que nos vemos en la siguiente. Así que, señores. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.